i a tots per venir, de les defensores de la Quimi i la Juana, dues periodistes que ens acompanyen des de Guatemala i Mèxic. Llavors, avui ens fa especial il·lusió aquesta activitat. Dues companyes que són la Laia Gómez de La Veïnal, la televisió comunitària de Barcelona, i la Bàrbara Favant del projecte Periòdiques de l'àrea de Santa Fe a l'Argentina, que elles mateixes ara en breu us explicaran aquests projectes tan interessants i tan vinculats en l'autogestió comunitària entorn a la comunicació. I fem un pont entre Catalunya, Guatemala, Mèxic, Argentina, des d'una mirada molt similar i que segurament trobem moltes connexions i amb diferents maneres de narrar, però també amb moltes similituds. Comentar-vos també que la campanya l'organitzem des d'Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes. Som una organització catalana amb 40 anys d'acció que treballem en el sector de la cooperació internacional, de la mà amb organitzacions indígenes a diversos territoris. Tenim una línia també de recerca, fem pont amb diferents universitats arreu de Catalunya i també som impulsors de l'Indifest, el Festival de Cinema Indígena de Barcelona, que celebrem cada mes d'octubre, ja des de fa 19 anys. Llavors, jo no m'explaio més, perquè és molt interessant que les escolteu a elles. Només sí que permeteu-me passar un parell de vídeos introductoris perquè ens conegueu una mica millor i seguim. Molt bé, doncs gràcies per veure els vídeos. Començarem amb la Quimi de León, que ella és periodista de Guatemala. Ella és directora i fundadora de Premsa Comunitària, que és una agència de notícies independent i alternativa a Guatemala. Està dedicada al periodisme comunitari i als drets humans. El mitjà treballa amb una xarxa de corresponsals, molts d'ells de pobles indígenes, per documentar i explicar problemàtiques socials, ambientals i polítiques que afecten les comunitats locals. Conflictes territorials, el model extractiu, la memòria històrica o la violència contra les dones. El seu objectiu és donar veu a sectors històricament marginats pels mitjans tradicionals i impulsar una comunicació crítica centrada en les comunitats i els seus protagonistes. La Quimi és també directora de la revista digital feminista Ruda, que està creada com una extensió del projecte periodístic Premsa Comunitària i que se centra en visibilitzar les lluites, experiències i drets de les dones i de les dissidències de gènere amb una perspectiva feminista i de justícia social. I a través de reportatges, anàlisis, cròniques, aborda temes com la violència de gènere, els drets sexuals i reproductius, les mobilitzacions socials i les realitats de comunitats vulnerabilitzades, amb l'objectiu de generar consciència i ampliar les veus presents en el debat públic. Li passo la paraula perquè ella us faci extensiu aquests projectes tan interesants. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y mucho gusto. Agradezco que hayan venido hasta acá para compartir con nosotras y escucharnos. Efectivamente, en el año 2011 en Guatemala fundamos
una agencia de noticias de periodismo comunitario y feminista. En toda América Latina y especialmente en Centroamérica habíamos salido de guerras civiles y en los años 90 pues Guatemala, El Salvador y Nicaragua habían firmado unos acuerdos de paz. Así que los siguientes años pues Guatemala se dedicó y las sociedades pues a buscar formas de impulsar una democratización que no habíamos conocido en los años anteriores. Y en esos acuerdos de paz había uno que promovía y que se había definido, había un consenso social entre que los pueblos y las organizaciones o la sociedad creara sus propias formas de comunicación. Y a finales del siglo pasado, también en Seattle, en Italia y en Canadá, hubo grandes movilizaciones contra la globalización y en esos años pues también los movimientos sociales fundan y hay una alianza entre hackers y gente que empieza a tener mucha información acerca del uso del internet y entonces se crea una plataforma en el mundo que se llama Indymedia. Cada país y cada pueblo, cada lugar tuvo Indymedia. Había Indymedia Ucrania, Indymedia India, Indymedia Pakistán, Indymedia Barcelona, creo yo, y hubo Indymedia Guatemala. Entonces era a través del uso de código abierto y era algo, la verdad, fue muy avanzado en su tiempo y plataformas de internet para hacer noticias, para que los movimientos sociales indígenas, campesinos, sindicales, de mujeres, juveniles, estudiantiles, pudiéramos difundir nuestras ideas y también lo que estábamos viendo como movimientos sociales y usar el internet. Y el periodismo, por supuesto, fue una de las herramientas que se empezaron a difundir, también las campañas, también el cine, la fotografía, es decir, todos los formatos. Y pues esto pues se promovió entre Chiapas y Centroamérica. Hubo mucha movilización sobre cómo hacer comunicación propia. En el año 94, además en ese momento histórico, estoy hablando de algún periodo de 10, 15 años, los zapatistas también habían propuesto otras formas de comunicación. Y surge aquella consigna que proviene del zapatismo que era haz los medios, sé los medios, crea los medios. O crear medios independientes, populares, alternativos o como se llamen, se decía. Y entonces se empieza a promover que el internet nos dio esa posibilidad de crear fue muy fácil en aquel momento crear nuestros propios medios. Empezamos a usar blogs, empezamos a ser blogueros y blogueras y a difundir a través de eso nuestras ideas. Y también de la primera red social a la que tuvimos más fácil acceso para difundir ideas, que fue el Facebook, y utilizar esta plataforma de Indymedia. Había una tradición que sigue siendo, aunque se ha ido debilitando mucho por la persecución que hay, hacia la radio comunitaria. Entonces, en todo Centroamérica, desde los 70s hasta la fecha, existieron cientos de radios comunitarias en los que se hablan en sus propios idiomas, pero que han sido perseguidas. En Guatemala se creó una fiscalía para perseguirles, se les llama piratas, y llega la fiscalía, detiene a las personas de la radio, les secuestra sus equipos y clausura las radios. También el sistema digamos, radioeléctrico está bajo el control de las corporaciones. Entonces no todo el mundo tiene acceso a una frecuencia. Y por eso es que las radios se cuelgan de algún agujero que encuentran en las frecuencias y de ahí es que les acusan de hurto del espacio radioeléctrico. Entonces, pues el internet dio esa posibilidad y se empiezan a crear un montón de medios independientes y comunitarios, incluso los barrios, las colonias y las comunidades hasta la fecha, todas tienen su página Facebook. Y ahí se difunden desde noticias hasta que vendo un mueble, estoy vendiendo un carruaje para niños y niñas, entonces ahí ocurren muchas cosas. Y entonces nosotras desde esa genealogía creamos este proyecto de periodismo comunitario, prensa comunitaria, que nuestra intención fue promover al periodismo comunitario, promover que la gente que ya lo hacía fortaleciera sus herramientas, fortaleciera la posibilidad de usar también el cine, el video, la fotografía y las redes sociales, el internet. Y la gente que así lo quisiera, aunque no hubiera hecho antes comunicación, que se sumara
a contar lo que estaba pasando en su comunidad, en su lugar de origen. No, el periodismo comunitario no es solo hacia personas indígenas que viven en una comunidad territorial con una identidad compartida. El periodismo comunitario también es el periodismo que piensa en el bien común, que ve el periodismo y la comunicación como un servicio. De esa manera, a la fecha, hemos promovido el periodismo comunitario en sindicatos de salud, en el movimiento universitario estudiantil, en grupos de niñas organizadas, en comunidades de disidencias sexuales. Es decir, toda persona organizada desde ahí puede hacer periodismo, puede hacer comunicación, que es, según nosotros, una de las mejores formas que pueden existir, dado que los sujetos políticos, desde un lugar situado, son quienes mejor comprenden los problemas o los intereses o los aspectos que les rodean y con herramientas pueden, digamos, tener una manera más efectiva de contar esa realidad que les importa. No solo problemáticas, sino también la vida cultural, la vida social, la forma en que se resisten, que se organiza, la vida religiosa o espiritual, es decir, cualquier tema que le interese a los sujetos organizados, pueden hacer periodismo comunitario. Eso también, la idea que se promueve, que no es solamente de nosotras, en toda América Latina hay ejercicios de periodismo comunitario y feminista, es eso, que no sean otras personas quienes cuenten nuestras historias o que nos representen o nos mal representen, pues las mujeres sabemos que históricamente la prensa siempre nos representó como objetos, siempre nos culpó de un hecho de violencia que ocurre contra las mujeres, se nos culpa en los medios corporativos de si íbamos vestidas de una manera o si estábamos en una fiesta, o un femicidio se cuenta como un crimen pasional, y ese tipo de cosas las conocemos las mujeres. También las juventudes saben cómo han sido criminalizadas o invisibilizadas de la prensa, no digamos las niñeces o las disidencias sexuales. Entonces, también la idea es hacer una narrativa alternativa a esto que los medios siempre hicieron, y esa es la idea del periodismo comunitario y el periodismo feminista. Y pues en Guatemala y en Centroamérica, en América Latina, pues hay problemas comunes. Guatemala no es ajena a los problemas que vive el continente con sus particularidades, pero pues los problemas que nos preocupan en las últimas décadas, después de que salimos de una guerra civil y de genocidio, pues fue la llegada de las empresas extractivas, de los megaproyectos, palma de aceite, empresas de extracción de oro, minerales, níquel, tierras raras, plata, etcétera. Entonces, el impacto de la llegada de estas empresas nos empezó a preocupar mucho y es uno de los temas que más recurrentes en nuestro trabajo. Pero, como dijo Vanessa al introducirnos, nosotros el enfoque editorial está en lo que la gente organizada hace. Ahí es el enfoque editorial. Eso no significa que no investiguemos a una empresa o que no sigamos a un personaje corrupto, a un funcionario corrupto, pero el eje central es cómo la gente se organiza, se moviliza, resiste, busca salidas, las encuentra, se hace preguntas, demanda al Estado. Este es el eje central editorial, y Ruda, como media feminista, pues pone en el centro a las mujeres organizadas, a las feministas, a las disidencias, a las juventudes, a las personas organizadas para exigir sus derechos por discapacidad o así. Y lo que pretende Ruda, que es diferente que prensa comunitaria, es inspirarse de los medios y de los movimientos feministas en el mundo, en particular de América Latina, pero con la llegada de lo que se llama la cuarta ola, pues obviamente necesitábamos inspirar a las mujeres de Guatemala sobre lo que estaba el movimiento feminista, por ejemplo, del Estado español, Cataluña, el País Vasco, y eso fue muy relevante por las luchas que se hicieron, por ejemplo, para hacer visible el caso de lo que se llamó de la manada, el Me Too, el Yo sí te creo, el Ni una menos, todas estas consignas que reflejan movilizaciones masivas de que hay en todo el continente y en el mundo, pues fueron también la idea de contemos estas historias para que en Guatemala las chiques se inspiren de eso que están haciendo en otras regiones, cómo van logrando despenalizar
se va a caer esa consigna maravillosa que en algunos lugares se hace real, se hace realidad. En Centroamérica está penalizado el aborto, pero esa digamos, es como lo que dio origen a el trabajo que hacemos en prensa comunitaria como en RUDA. Y muchas gracias. Muchas gracias, Kimi. Ahora pasaremos la palabra a Juana García, que nos acompaña desde México, en su caso. Ella es periodista y fotoperiodista independiente, y uno de los medios en los que ella colabora es Notimia, que es una agencia de noticias impulsada por comunidades, por comunicadores de pueblos indígenas y afrodescendientes de México y de otros países de la región. Y el proyecto tiene como finalidad visibilizar las realidades, las luchas y las agendas de estas comunidades desde una perspectiva intercultural y de género, promoviendo la libertad de expresión y la comunicación comunitaria. Y a través de artículos, de reportajes, de proyectos de formación, la iniciativa también busca fortalecer una red de periodistas, de narradores, que expliquen la realidad desde sus propias lenguas, culturas y territorios. Y Juana lo explicará mucho mejor que yo. Sí, pues primero, gracias Vanessa por la presentación. Pues a todas, todos que nos acompañan, las colegas presentes, ¿no?, que estamos acá. Y bueno, pues justo ya mencionaba un poco Vanessa, yo soy Juana García del pueblo Ñusabi, del estado de Oaxaca, uno de los pueblos en México. Y bueno, un poco lo que es Notimia pues es una agencia de noticias de mujeres indígenas y afros, que justo las que colaboramos en este espacio somos puras mujeres, ¿no? Puras mujeres de comunidades indígenas y afros. Tenemos también algunas compañeras no solo de México, o sea, de diferentes estados de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, una de ellas. También han colaborado con nosotras compañeras de otros territorios, mapuche, ¿no?, de Chile, también algunas compañeras de Guatemala, y así, ¿no? Y bueno, un poco de cómo nace Notimia, pues nace de una necesidad, ¿no?, de una necesidad en donde habemos pues muchísimos pueblos, muchísimas mujeres, sin un medio para poder visibilizar lo que estamos atravesando, ¿no? De otro, pues con otras narrativas menos violentas, ¿no?, como los que leemos, vemos en los medios tradicionales, ¿no?, hegemónicos, capitalistas y demás. Entonces, Notimia primero empieza como a organizar encuentros de comunicadoras indígenas y afros, precisamente en el 2014, y entonces se organiza como varios encuentros. En el 2019 pues fue el último encuentro porque ya no había pues recursos para organizar otro, y entonces nos quedamos en el 2019 y bueno, yo justo entré en la última convocatoria y bueno, aquí estoy, ¿no? Soy la editora también de Notimia desde hace como 2 años y pues un poco del trabajo que hace Notimia es tratar de escribir lo que estamos atravesando las mujeres que colaboramos en ella desde nuestros territorios, ¿no? No precisamente tenemos como una agenda que vamos como al mismo tiempo que los otros medios tradicionales, sino que tenemos una agenda propia, ¿no? Si hay una situación, por ejemplo, ahorita sobre lenguas, pues lo ponemos. Este año, por ejemplo, el 2025, sí que escribimos mucho sobre lenguas en diferentes temporadas. Si se dan cuenta, creo que la última publicación fue del 26 de febrero, o sea, ni siquiera hemos puesto un texto de este mes de marzo. Tenemos ahí como algunos textos pendientes, ¿no?, que yo ya no pude sacar porque estoy acá. Y entonces, pero bueno, de regreso retomamos nuevamente las actividades. Pero, por ejemplo, en el 2025
cubrimos varios temas, pero que tenían que ver con la lengua, ¿no? Primero hubo una formación de escuelitas para niñeces, para que retomaran su lengua, para que reforzaran, también para que aprendieran, porque en las comunidades indígenas, aunque estamos resistiendo, también nos ha alcanzado la globalización, ¿no? Y esto significa que muchos pueblos están perdiendo las lenguas, los niños lo han dejado de hablar, o en otros casos es que pues no hay maestros. Los maestros que manda el Estado mexicano en las escuelas bilingües, pues no hablan la lengua o hablan otro variante, entonces es imposible que ellos les enseñen, ¿no? Y además el sistema educativo de México está tan rezagado ya que no hay, bueno, justo también estamos con un proceso del sistema educativo ahorita que fue toda una nota nacional, ¿no? Hace unas semanas. Y bueno, estamos como en ese contexto de las lenguas y entonces como que Notimia ha sido su tema el 2025, se impulsaron pues unas escuelas, bueno, varias escuelitas para aprender la lengua, pero también nosotras hicimos mucho hincapié de quiénes son las que están enseñando la lengua, ¿no? Y por qué se está enseñando la lengua y cómo es que, pues, para nosotras, los pueblos, sostener la lengua es sostener parte de nuestras memorias, ¿no? Tenerlo presente y entonces por eso es que como que empujamos mucho la agenda, nuestra agenda como Notimia, sobre las lenguas en 2025, pero sí colocamos como diferentes temas, ¿no? De lo que nos atraviesa, las que colaboramos en Notimia. Y bueno, ahorita estamos como justo en un proceso también de a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar con Notimia? Porque pues al principio se hizo de encuentros y luego se vino esto de escribir, de animar a las compañeras a escribir. Es muy complicado porque las mujeres pues crecimos una cuestión más oral, ¿no? Nosotros hablamos nuestra lengua, pero no lo escribimos, ¿no? O no es como leer nuestra lengua, no, nosotros solo hablamos y entendemos todo, pues todo lo que nos rodea a través de la lengua, a través de la oralidad. Y por eso es que hay mucha música en nuestras comunidades, hay otras formas de comunicar, ¿no? Esto de los chiflidos, esto de los cantos, ¿no? O sea, nuestra comunicación es como muy oral, entonces eso también ha sido como uno de los retos para las mujeres indígenas que han querido, pues ahora sí que escribir, ¿no? El hecho de escribir ya es como yo no puedo, ¿no? Y además de todo esto viene una cuestión de lo colonial, ¿no? Lo colonial nos ha dicho que nosotras no escribimos y quienes escriben es la gente de fuera, la gente blanca, entonces también ha sido pues bastante duro para nosotras porque hemos sentido que no podemos, ¿no? Entonces eso también ha costado un poco. Pero bueno, estamos resistiendo, ¿no? Con las compañeras hacen, de repente una tiene 3 trabajos, 2 trabajos, cada quien tiene también como otras formas de ganarse la vida. Por ejemplo, una de las compañeras justo ahora en diciembre terminó su cargo de asistente de tesorera en su comunidad. Y justo ayer vimos un documental, ¿no? Donde ella participa y da su testimonio y ella en este año terminó su cargo comunitario, perdón, en su comunidad, ¿no? Y ella trabaja en el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, bueno, Caro, y luego está la otra compañera que es lingüista y poeta, ¿no? Que creo que ahorita anda de gira por acá, en Madrid, me parece. Entonces, como que todas las compañeras hacemos diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando hay un espacio pues que queremos escribir, nos vamos a Notimia, ¿no? Así de, hoy me he inspirado y tengo un texto para Notimia, bienvenido, ¿no? De repente yo luego les estoy ahí picando y les digo, oigan, ¿tienen algo que ha pasado con ustedes? Y entonces ha sido como una forma de que ellas también se sienten que tienen un espacio donde escribir, ¿no? Cuanto ellas quieran, porque claro, como es como un servicio para nosotras, como un servicio comunitario, porque pues no hay un salario, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues yo aparte de colaborar y hacer mi trabajo comunitario en Notimia,
pues yo soy periodista independiente, ¿no? Y es ahí donde yo como, porque hay que comer, ¿no? Y entonces así hay otras compañeras, las compañeras afros, por ejemplo, Daniela, ella está impulsando otros trabajos comunitarios en Coyolillo, Veracruz, y ella pues también tiene ahí está impulsando todo el tema afro en Veracruz, ¿no? O sea, está ahí como esto de la danza, los carnavales que acaban de pasar, pues ella está como impulsando eso desde su comunidad, ¿no? De repente me habla y me dice, oye Juana, tengo 3 textos, pero estoy a media. Le digo, tranquila, cuando puedas ya lo mandas. Seguramente en algún momento lo va a hacer. Y bueno, y así es como trabaja un poco Notimia, ¿no? Desde como colocar esto que para allá afuera tal vez no es noticia, para nosotras sí. O sea, para nosotras como personas de una comunidad, para personas de un pueblo, es importante escribir, ¿no? De repente, o hacer el intento por lo menos, y es un espacio, ese es como un espacio que tenemos pues en digital, ¿no? Entonces estamos ahorita como viendo a ver, siempre invitando, eso sí Notimia también es un espacio abierto para que las personas que tienen, pues que son de un pueblo indígena y que quieren colocar un tema totalmente local, porque no, pues para no somos un medio más, pues, ¿no? Si solo somos Notimia, que colocamos textos de lo que nos atraviesa, entonces ahí está el espacio, ¿no? Para las mujeres, que de repente no hay dónde escribir o que un tema tan que les puede atravesar solo a ellas y pues ahí, ¿no? Pues también lo que hemos hecho también, no sé si se puede como subir. Por ejemplo, ¿no? Esto de que lo que nos parecía importante es sobre el autogobierno, ¿no? Que apenas acaba de haber un encuentro con diferentes organizaciones sociales. También es como que escribe mucha gente de organización, mujeres de organizaciones sociales con nosotras. También tenemos, por ejemplo, Radio Voces Afromexicanas, es como una hermanita de Notimia, o sea, lo que hay en Voces Africanas y sucede con la comunidad afro, que, bueno, que está en la parte pacífico de Oaxaca, nos mandan, ¿no? Nos mandan 2 párrafos y un video, o del trabajo que ellas están haciendo, nos las mandan, y en nuestras redes sociales, que lo pueden encontrar como Notimia, ahí nosotras estamos como enlazando, ¿no? El trabajo que está haciendo Voces Afromexicanas y bueno, como también algunos temas de los que hablamos, es como mucho territorio, esto también hay aquí un análisis sobre la revocación de mandato en el estado de Oaxaca que apenas pasó, ¿no? Como de cuál fue la participación de los pueblos indígenas en este mandato, ¿no? Como que nosotros, por ejemplo, lo que pasó en Oaxaca, en las comunidades se hace siempre. Si el que quedó como presidente municipal ya la regó, hay una asamblea y la asamblea dice, no, ya no nos sirve, hay que sacarlo, ¿no? Entonces así. Y entonces Oaxaca, ahora el estado de Oaxaca dice que es el modelo, ¿no? De que, lo que quiera el pueblo, no. O sea, los pueblos indígenas siempre lo hemos hecho así, ¿no? Nos vinieron y nos copiaron, pero bueno, ahí hay un análisis, ¿no? Y bueno, también hablamos como de temas de territorio, ¿no? Aquí de las abejas, pero también de repente pueden encontrar estos textos como muy globales sobre la defensora en Rusia, ¿no? Que fue detenida, no sé si sepan este caso, pero ella fue detenida y bueno, nuestras compañeras también que están ya las mayoras que de repente le decimos, ¿no? A nuestras compañeras de Notimia, tienen como una incidencia un poco más global, ¿no? O sea, ellas llevan muchos años trabajando no solo en Notimia, sino de otras organizaciones y entonces tienen enlace con otras organizaciones de mujeres más tipo global y entonces de repente se enteran como de estos temas tan fuertes sobre la defensora, ¿no? Que tienen que ver con la ONU y demás y entonces dicen, pues es importante retomar este tema de las mujeres. Y bueno, también de repente hay pues hay un tema de derechos humanos, pero como de incidencia, ¿no? También. Y bueno, esto también
Se habló sobre la acción Beijing, que también nuestras compañeras de repente están ahí, ¿no? No sé si la otra y ya. Por favor, la página 2. Sí, y bueno, también retomamos de repente pues casos como emblemáticos, ¿no? Lo que pasó con Ernestina Asensio, ¿no? Que apenas se sigue todavía ahí en un proceso. Y pues esto, ¿no? Sobre las lenguas, sí tenemos ahí con varios temas de lenguas, justo porque ha sido un tema en el 2025. Y bueno, también hemos como empujado bastante a nuestras compañeras y hermanas de voces afromexicanos y bueno, como que temas que tienen que ver con los pueblos indígenas y principalmente de mujeres. Y bueno, eso es un poco de Notimia y bueno, ya les decía que justo para poder hacer un trabajo más tequio, decimos en Oaxaca, ¿no? Que damos un servicio sin un cobro a cambio, pero sí también como que nos ayuda como de repente acudir a estos espacios, platicarles un poco de los trabajos colectivos que sí es posible, ¿no? Un poco más de esfuerzo, pero es posible. Y entonces, pues ya mi otro papel pues es de periodista independiente, de repente hay que acoplarnos y pues ni modos, a la agenda del diario. Y bueno, eso nada más. Muchas gracias, Juana. Seguimos ahora con otro proyecto que ya es más, apela más a nuestra casa, a Barcelona. Ens acompanya avui la Laia Gómez, que és representant de la Veïnal, la televisió comunitària de Barcelona. És un mitjà de comunicació de gestió comunitària impulsat per col·lectius de vídeo participatius amb l'objectiu de defensar el dret a la informació, a la comunicació, la llibertat d'expressió, la igualtat i el respecte a la diversitat. El projecte s'ha construït com una eina pròpia i accessible des dels barris i pels barris per difondre el seu relat de la ciutat i determinar els debats necessaris, amb una perspectiva comunitària, crítica i lliure d'interessos econòmics, corporatius i partidistes. La Laia ara ens explicarà molt millor aquest projecte tan interessant. Gracias. Buena tarde. Me paso al castellano, así estamos más. Antes de contaros nada, ponemos un videíto que resume un poquitito las voces de la Veïnal y después trato de contaros algo. Hace un año que llegué a Barcelona de mi país y a las semanas me encontré con la Veïnal. La Veïnal som un projecte en xarxa que treballa amb col·lectius i amb veïnes i veïns de diferents barris. Estamos con la Veïnal y hacemos de todo, hacemos guiones y hacemos de todo, nos enseñan a hacer sketches y a hacer teatro, y a hacer de todo, con las compañeras y todo. Es como una familia, que estás como una familia tuya, te sientes como te están ayudando, te están enseñando cosas buenas y mejor. Una televisió comunitària per mi és important perquè els veïns sàpiguen el que passa en realitat en el barri. Descubrí que podía hacer arte acompañadas de personas del barrio de diferentes edades. Pues mira, la Veïnal, pues ahora vamos a hacer un sketch que se llama así del apagón. Vamos a grabar lo del apagón. Sí que es verdad que se aprende muchísimo. Yo sabía un poco, no tanto como ahora. Ahora he aprendido a los zooms, a muchas cosas. Volem construir històries i fer possible les narratives pròpies dels veïns i veïnes de la ciutat. Sí, el de que se buscaba novio, sí, es verdad, sí, una obra que se buscaba novio para la Vicenta, sí. La Tilde se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Tilde o Tilde. Y cada uno aportó su granito increíble y creamos magia. Es muy bueno, la verdad, te sientes libre, ¿sabes? Y a quitarme el miedo, a grabar, que cuesta. Un lugar que me enseñó, que me ayudó. Som un mitjà en xarxa, som un mitjà col·lectiu i som un mitjà autogestionat. Som nosaltres els que expliquem totes les notícies y todo lo que está pasando aquí en el barrio. Yo reclamo el derecho de explicar lo que pasa en mi barrio. Yo defiendo el derecho a mostrarme como soy. Yo defiendo el derecho de hacer vídeo y televisión, todo junto con mis amigas y mis compañeras del centro. Y nosotros también. Todas juntas, todas juntas.
y reivindico que las mujeres se apunten como yo. Yo defiendo el derecho de hacer cultura i no solo de mirarla i consumirla. Sola pots mirar la tele. Amb les veïnes pots fer-ne una. A la Veïnal no només fem vídeos, exercim els nostres drets. Ara et toca a tu. Dona el teu suport. Val, doncs podem posar a la web una mica així que es vegi lo que hay en el espacio web. No sé si hay aquí gente que la conozca. Yo no la conocí antes de que nos invitaran a participar en ella, la verdad. Pero me parece una propuesta, bueno, la verdad, muy interesante. Porque lo que propone sobre todo es que sea la ciudad la que ponga en común el espacio donde articular la comunicación, ¿no? No tan, en la misma línea de lo que las compañeras han comentado, de la comunicación desde esta perspectiva subjetiva del sujeto político, de que sea el colectivo y el barrio el que cuente qué es lo que tiene que ser conocido, qué es lo que es información, qué es lo que es cognoscible, ¿no? Que se convierte en información y no lo que una editorial corporativa decida que puede ser de interés general o de interés común, ¿no? Ese ejercicio está en la base. También la propuesta de la producción, que sea desde la producción participativa comunitaria, tanto en la formación técnica del uso de los equipos, como en las decisiones de qué contenidos contar, y a partir de ahí, desde esa motivación, ir ejercitando producciones comunicativas. Pero sobre todo esto, que sea un espacio, una plataforma de difusión en la que cualquier colectivo, barrio o productora de contenidos sienta que la Veïnal es un espacio en el que puede visibilizar sus contenidos y no necesariamente tiene que formar parte de algún grupo de trabajo propio, ¿no? A ver, ¿cómo funciona o cómo nació esto? Esto en 2018 creo que fue, yo todavía no estaba, yo y Julia, que es mi compañera que está aquí, somos de un colectivo también de audiovisual, participativo, comunitario, y como otros de los que forman parte de la Veïnal, se juntaron en el 2018 para pensar una articulación que fuera más allá de su chiringuito, ¿no? De su propio ámbito de trabajo, cómo varias y varios que están en la ciudad haciendo algo similar podía llegar a algún lugar un poco más, más representativo o más grande. Y a partir de ahí, y inspiradas también por todas las trayectorias de radios comunitarias, radios libres que hay en este territorio y las inspiraciones que nos llegaban también y nos han llegado siempre de otros territorios y regiones que han hecho y que han tenido una necesidad enorme también de poder contar lo que no aparece en ningún lado, ¿no? Lo que se decide que no es importante, ¿no? Con voz propia. Bueno, a partir de esa inspiración y esa motivación es que surge la idea de crear un medio televisivo comunitario. Entonces, el único requisito es que las producciones sean hechas con esta perspectiva o que hablen de ello, que hablen de la importancia de lo comunitario. Pueden no necesariamente ser producidas con esa lógica tan comunitarista, pero sí sus contenidos tengan que ver con ello, ¿no? Y entonces ahora mismo en 2018 surge la idea, empiezan a hacer alianzas, se proponía como una televisión que podía ser como la de BTV, pero con perspectiva comunitaria. Entonces ya se proponía como un proyecto muy ambicioso que pretendía contar con un presupuesto elevado y con esa lógica de que si en cada barrio hay centros cívicos que tienen equipo propio, por ejemplo técnico,
fuera no solamente usado por los técnicos y técnicas de esos centros cívicos, sino que fueran accesibles a cualquier ciudadano que tuviera interés en usarlos. Obviamente requiere un aprendizaje, un conocimiento y por lo tanto hacía falta un apoyo técnico para eso, pero romper esa brecha en la que solo personal especializado y propio de la institución pudiera utilizarlo, sino ponerlo más a disposición. Un poco con esa lógica es que surge la propuesta y a partir de ciertas alianzas se empieza a crear. Aparece la pandemia y parecía que quedaba interrumpido y contrario a eso, los colectivos que estaban en ese momento, que eran 5, 6, 7, no estoy muy segura, entre ellos algunos de los que siguen ahora, Teleeduca, BitLab, Cámaras de Acción. En ese momento estaban El Parlante, La Mosca TV, ahora me dejó alguien, Fora da Cuadra, Kepo, ¿lo he dicho Kepo? Sí. Bueno, varias. Se reunieron online y empezaron a armarla, y empezaron a armar la plataforma web. Y bueno, en lugar de desistir, ahí nació ya como el espacio, como un repositorio, con su organización de canales y así, y definieron también una forma de organización que le llamaban la holocracia, un poco como con holones, con fórmulas de autogobernanza, con soberanía propia, en cada barrio o en cada canal, de algún modo, tenía cierta soberanía para decidir los contenidos, las metodologías, las fórmulas, con los principios básicos comunes, ¿no? Y ahora mismo pues hay varios barrios con canal propio, con procesos en marcha, San Andreu, El Carmel, Poblasec, el Raval principalmente, pero también hay otros formatos más temáticos. Están, yo qué sé, los de las creaciones, hay un colectivo que están produciendo y visibilizando la comunicación de personas sordas. Hay un canal así como más de producciones infantil, el de feminismos, el laboral, muchos de derechos. Vamos reinventando un poco la forma constantemente, no tenemos la respuesta, es un proceso constante de definición y no sé, yo os invitaría en todo caso a que en el momento en que podamos compartir ya de entre todas nos intercambiamos intereses para poderles ampliar la información. Yo creo que lo dejo aquí. ¿Sí? Muchas gracias, Laia. Perfecto. Seguimos. Voy un poco así rápido porque lo interesante será después de intercambiar y todo. Entonces, es un placer tener también a Bárbara Faván con nosotras. Ella viene en representación de Periódicas, que es un medio de comunicación digital autogestionado, cooperativo y transfeminista de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, por un colectivo de mujeres periodistas, comunicadoras y profesionales de diferentes ámbitos. El proyecto nace con el objetivo de disputar el espacio mediático tradicional, muy frecuentemente dominado por voces masculinas, y ofrecer una cobertura periodística con perspectiva de género, centrada en feminismos, derechos humanos, diversidades y problemáticas sociales de la región. A través de artículos, entrevistas, reportajes y contenidos audiovisuales, el medio busca visibilizar realidades y miradas habitualmente ausentes en los grandes medios y promover una comunicación crítica, comunitaria e inclusiva. Te paso la palabra, Bárbara. Creo que la fecha también es especial. Bueno, esta es... ¿Qué tal? Buena tarde. Soy Bárbara. Esta es la página de Periódicas, que además estamos de festejo porque cumplimos hoy 7 años. Así que festejo transnacional. Gracias. Vengo en representación porque, bueno, yo soy una de las patas fundadoras de Periódicas. Dejé el medio cuando me vine para Barcelona hace 3 años, pero sigo siempre conectada con las chicas. Y bueno, lo armamos literalmente en mi casa, así que me siento muy... es como una hija.
Periódicas, bueno, Vanessa lo resumió muy bien. Lo que intentamos hacer, éramos 20 periodistas de distintos medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe, que la mayoría ya teníamos algún tipo de trayectoria de carrera periodística en distintos medios. Entonces ya veníamos con una experiencia, una mirada de cómo funcionaba el ambiente. Y todas veníamos de hacía muchos años atrás, cubriendo, de muchos años atrás, me quiero decir, antes del 2015, que fue el estallido de Ni Una Menos en Argentina, cubriendo noticias que tenían que ver con género y tratando de imponer esa agenda con una mirada feminista en los medios en los que trabajábamos. Pero lo que pasó es que había mucha resistencia y era muy difícil para mujeres aisladas en distintos medios poder hasta titular, poner la palabra femicidio. Entonces empezamos a hacer jornadas en la provincia de Santa Fe, en nuestro caso, de mujeres periodistas, de periodistas feministas concretamente, y de ahí empezó a surgir la idea de hacer un medio de comunicación. En el 2018 se empezó a discutir el aborto voluntario en Argentina. Entonces, bueno, eso generó movilizaciones, que supongo alguien habrá visto algo de lo que pasó, y bueno, en el caso de la ciudad de Santa Fe, generó que, y a partir de varios casos de femicidios muy fuertes que hubo, en el 2017, en el 2016, que hubo varias masacres feministas en la ciudad, y que luchamos mucho para poder titular y poner en palabras lo que verdaderamente estaba pasando, que hasta ese momento se venía describiendo como crimen pasional muchas veces, o como una venganza, o como que había que ver qué había pasado, o que encontraron mujeres muertas, que esto es muy habitual, incluso de los medios de España acá, que lo veo ahora, hasta hoy, que encontraron una mujer muerta. Y en realidad lo que pasó es que asesinaron a una mujer en un contexto de violencia de género, y queríamos luchar en nuestra ciudad por la palabra, y la única manera que se nos ocurrió era haciendo nuestro propio medio. ¿Y qué fue lo que hicimos? Entonces, también como teníamos varias experiencias nosotras de cubrir, porque la mayoría veníamos de ámbitos culturales o educativos o sociales, es que sabemos que los proyectos culturales donde no se habla de dinero de entrada no se sostienen en el tiempo. Y esto es así, es un tema muy tabú en los proyectos sociales, comunitarios. También por mi parte me invitaron muchas veces a participar de los encuentros internacionales que hacía La Garganta Poderosa, que es un medio también indígena en Argentina, y bueno, esto era también un tema recurrente al ser un tema tabú. Entonces lo teníamos muy claro y dijimos, tenemos que hacer dinero, o sea, porque esto tiene que ser un segundo trabajo o un tercer trabajo para todas nosotras, tiene que ser así. Entonces trabajamos mucho para eso, y para de entradas, antes de inaugurar y hacer un evento de inauguración del medio, lo teníamos muy claro para que sea un descanso y que sea un goce y que tengamos el tiempo de poder hacerlo bien y defender que es nuestro trabajo también, y posicionarnos a nosotras mismas como periodistas referentes de un medio de comunicación. Entonces, bueno, trabajamos con esa idea en la cabeza. Y entonces decidimos diferentes tipos de organización, y uno fue, que me parece muy importante, que esto puede servir a todos los medios comunitarios, que es que dijimos, vamos a poner a una persona que se dedique a buscar y a tratar en relaciones públicas, digamos, porque al final es eso, con personas que entregan becas internacionales o concursos internacionales o fondos de organizaciones en general. Porque sabíamos que al ser un medio nuevo y que no tenía audiencia, porque no habíamos ni empezado, iba a ser muy difícil competir por la pauta publicitaria de los gobiernos o de las empresas privadas. O sea, iba a ser para nosotros imposible directamente, porque lleva mucho tiempo y mucho dinero una inversión así que no teníamos. Nosotras empezamos con 100 pesos cada una, que equivale a 2 cervezas hoy en día en Argentina. Entonces, bueno, para poder hacer la web, que para eso nos sirvió, y fue como la inversión y el acto simbólico también de decir, bueno, las que estamos acá y ponemos este dinero, somos las que somos y somos las que empezamos. Entonces empezamos a hacer eso,
Funcionó, conseguimos fondos y pudimos empezar a comprar herramientas de trabajo como cámaras, computadoras. Nos armamos primero de lo que necesitamos para poder producir y después, antes de que entrara un solo peso de lo que sería ganancia, nos juntamos y decidimos hacer una constitución de la organización y tenerla, también oficiarla como cooperativa de trabajo, hacer los papeles para que sea una cooperativa de trabajo. Entonces hicimos una constitución para decidir, antes de que entre un solo peso, qué iba a pasar con cada centavo que entrara, a dónde iba a ir, qué tipo de fondo. Así que bueno, eso después lo podemos ampliar y les podemos compartir también la constitución que la trae. Yo le digo así, pero es como un tratado que hicimos entre las 20 para que no sea un problema después cuando sí entre dinero. Y no perder tiempo en eso, digamos. También ya esto es lo que firmamos y bueno, se puede revisar una vez al año y ya está, es así. Bueno, son algunas de las herramientas que descubrimos que podían funcionar. Y bueno, después al nivel editorial también lo que buscamos sí era oficiar de ente regulador de las noticias que tenían que ver con violencia machista en general y un poco exponer a los medios competidores. Y nos sirvió. Empezamos a hacer, por ejemplo, relevamiento de cuántas mujeres había en cada medio de comunicación. No les gustó nada a la competencia. Pero bueno, también les llamó tanto la atención lo que estábamos haciendo que nos empezaron a citar en sus noticias y eso nos sirvió también para la difusión. Y bueno, un poco hacer un balance y tratar de entrar en lo que es el ambiente periodístico, que al final es una fauna, y nos presentábamos como un animal nuevo en esa fauna, y la idea era como autorregularnos y poder participar de esa biodiversidad. Y bueno, entonces voy a pedirle a las compañeras que pasen un video de Maggie Artigues, que es una de las periódicas que está oficialmente ahora llevando adelante la comisión directiva de la cooperativa, que quería que ellas hablen por sí mismas en esta oportunidad, y es cortito y bueno, les va a contar. Hola a tothom, ¿cómo están? Yo soy Magdalena Artigues de Periódicas. Ya Barbie les habrá contado un poco sobre nuestro medio, pero desde acá, desde Santa Fe, Argentina, queríamos compartirles también lo que hemos ido armando a través de los años como un sistema de documentos en los cuales nos hemos puesto de acuerdo, los hemos probado, hemos detectado errores, los hemos corregido. Bueno, nuestros documentos son, en primer lugar, ponernos de acuerdo con un manifiesto de fundación, que qué era lo que queríamos que sea Periódicas. Eso lo pueden ver en video. Luego también creamos un sistema de puntos para poder valorar nuestro trabajo económicamente, también atravesado por que somos diferentes profesionales de la comunicación. Entonces, ¿cómo se equipara una nota escrita con un registro fotográfico o una ilustración o un podcast? ¿Sí? Elaboramos un sistema de puntos, nosotros tenemos un autorregistro de puntos, nos basamos en un sistema de confianza de lo que cada una dice que hace para el medio, y cada una registra, según esta tabla que les compartimos, la cantidad de puntos mensuales. Esos puntos tienen un valor en dólares, que es lo que cada una cobra al final del mes. También les compartimos un manual, nosotros elaboramos un manual de estilo para nuestro medio, y en base a ese manual de estilo, con los años y gracias al apoyo de la Fundación Wikimedia, pudimos realizar un manual en papel y también en versión digital, que es la que lo compartimos, no solo de estilo, sino de un manual práctico para ver cómo comunicar las diversidades en sus diferentes formas, valga la redundancia. También les compartimos un manifiesto a 5 años de la creación de Periódicas. Nos parecía también que los 5 años eran un momento propicio para repensar qué es nuestro medio, hacia dónde vamos, qué cumplimos, qué no, cómo se fue transformando. Y finalmente, un manual de políticas internas, que es qué normas nos damos a nosotras mismas, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras responsabilidades, cómo nos tomamos licencia, de qué modo, qué pasa si ganamos un premio. Bueno, todos estos, como les decimos, nosotras funcionamos de manera horizontal, así que han sido propuestas que elaboramos
y creo que fueron puestos a consideración de parte de todas y fueron puestas en práctica, evaluadas, nuevamente reformuladas si hacía falta. Así que nada, se las compartimos con mucho orgullo y esperando que nuestro trabajo les sirva para sus medios. Y esperamos saber de ustedes si les fueron de utilidad, si no, y estamos abiertas a sus consultas si así lo quieren. Nuestro correo es hola@periodicas.com.ar. Que tengan una gran jornada de trabajo. Ahí estaba Maggie, que contaba un poco de qué va la organización de periódicas y bueno, un poco lo que refería es eso. Cuando empezamos dijimos necesitamos una línea editorial, tenemos que decir cuál es, hicimos un manifiesto de lo que era periódica para nosotras políticamente y periodísticamente. Después hicimos un manual de estilo, porque presentamos estas inquietudes de que veníamos de medios tradicionales, de cómo se ilustra un abuso sexual, cómo se ilustra, por ejemplo, en el tema fotos, ¿no? Cómo se ilustra la violencia de género. Si hay un caso de violencia de género, ¿cómo lo ilustramos? ¿Qué hacemos? ¿A qué le sacamos fotos? ¿A qué no? ¿Qué mostramos? O sea, en diferencia, ¿cómo titulamos ciertas cosas? Todo eso está también acordado y bueno, la organización interna cooperativa productiva, eso también está acordado, que son las 3 patas, me parece, de cómo comunicar. Y bueno, eso es un poco periódicas y pueden seguir periódicas.com.ar y bueno, ya dejo la línea de contacto si quieren hacer preguntas o me quieren hacer preguntas a mí. Y estaban los documentos, bueno, que era un poco para mostrar. Bueno, ese es el sistema de puntos, por ejemplo, que tenemos en cuanto a redacción, edición, audiovisual, redes. También hay un tope de dinero que se gana por mes para cada una y un mínimo de que tenés que hacer de puntos para poder ganar el mínimo de salario. Entonces cada una lo va regulando de acuerdo a su necesidad o su capacidad de trabajo. Y bueno, para muchas es un segundo trabajo. Periódicas, para algunas es un tercero, depende de cada una. Y lo que hicimos también, bueno, algo muy importante que no dije, que Periódicas es un medio de mujeres lesbianas y trans, entonces también participan todas estas identidades y bueno, y que están representadas en nuestros distintos canales de comunicación. Y gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todas. Yo creo que estamos impresionados, ¿no? en general porque son proyectos muy potentes y desafortunadamente menos conocidos que los medios hegemónicos. Bueno, ahora vamos a... Ahora se trata un poco de hacer un intercambio, ¿no? de estas experiencias. Ya hemos expuesto cada una desde su territorio, un poquito acercar un poco lo que hacéis. Y me gustaría, bueno, para empezar, algo que tiene que ser colectivo, ¿eh? Se trata aquí de compartir, porque estamos hablando justamente de hacer comunidad. Entonces, yo creo que lo que pretenden cada uno de estos proyectos es tener una narrativa propia, porque tenemos un panorama bastante complejo a nivel hegemónico que quiere controlar los discursos y necesitamos voces que vengan desde lo local, desde lo comunitario. Entonces, bueno, ver cómo se ha resonado, ¿no? desde cada territorio, qué puntos habéis visto en común, cómo se puede tejer una red que nos conecte. Lanzo como esta reflexión muy general, pero como primera ronda. Y bueno. Sí, perdón. Yo creo que hay bueno, hay mucho, creo que es todo en común. Va cambiando como el lugar, el momento en el que surgimos, algunas cosas que se están haciendo quizá diferentes, pero creo que la necesidad es como lo que se está tratando de explicar y de dónde se está partiendo es el común.
Yo estuve en una conversación con otros periodistas de América Latina y resultado de nuestras reflexiones era que el futuro del periodismo, de la comunicación y de las luchas está en lo hiperlocal, que no es solo territorialmente hablando, sino en lo que se hace situado, es decir, en donde yo estoy poniendo mi subjetividad, mi intención, mi compromiso, mi voz. O sea, ahí hay un valor muy, muy alto y eso también tiene que ver con el humanismo. O sea, lo que está cargado de humanidad, ahí puede estar el futuro. Porque como todos sabemos, el mundo ahora mismo está avanzando demasiado acelerado y especialmente hay una realidad paralela que tenemos el peligro de que se convierta en la realidad, que es virtual, que es de artificial y que está cargada de violencia. Entonces, el corazón de nuestras resistencias y de nuestras esperanzas está no solo en nuestro interior, sino en cómo nos vinculamos como el sistema nervioso, es decir, a través de nodos y de conexiones eléctricas, y pues no nos pueden quitar los afectos, el compromiso, los sueños, esa ilusión de construir algo, ponerle nombre, ponerle puntos para que nos permita sobrevivir, lo que está contando Juana de yo tengo que comer también, y de esto, es decir, esto lo hacemos, no lo hacemos por compromiso, porque creemos que esto puede cambiar cosas, pero por supuesto que también tiene que tener un sentido de dignidad en el sentido de que nos dé para poder seguirlo haciendo, no en condiciones precarias. Entonces, creo que yo rescataría eso de todo lo que hemos estado poniendo. Y da, por supuesto, es esperanzador. En uno de estos conversatorios, una chica joven nos preguntó cómo se está trabajando el relevo generacional. Y entonces lo que nosotros planteamos es que el futuro, la sostenibilidad de nuestra propia existencia como seres humanos, seres humanas, está en la estafeta que no es solo generacional. Por eso me encantaba mucho ver a las señoras ahí en el proyecto tuyo, porque en cuanto todas tomemos la palabra, agarremos una cámara, agarremos una foto, no importa la edad, no importa la condición que tengamos, creo que conforme podamos dividirnos, organizarnos, ahora te toca a vos, ahora me toca a mí, creo que ahí está como el futuro, así que eso. No pasa nada, que nadie se estrese. Es como la misma respuesta. Sí, creo que compartimos un poco lo que decía Kimei, que es un poco la misma iniciativa de poder tener la palabra. Sería súper interesante, me gustó lo que contaste vos de esta red que tenés con otros medios, que eso sí que estaría muy, muy bueno poder aplicarlo internacionalmente con estos medios que tienen estas mismas características y que al final nos sentimos solas en nuestros países o en nuestras regiones contando nuestras propias noticias y luchando por tener la palabra y podemos ampliarla al final. Totalmente, gracias. Además… Sí. Bueno, solo como agregar esto, ¿no? Creo que al final de cuentas sí, o sea, las 4 que estamos aquí es como que estamos haciendo como esa resistencia desde lo local, ¿no? Que creo que es como lo súper valioso de que cada cual está recogiendo esas voces desde donde está, ¿no? Y nada, entonces, si se puede hacer ahí colaboraciones, enlaces y demás, pues adelante. Con mucho gusto. Bien. Sabemos que el periodismo es una profesión muy evocadora, pero muy difícil. Sabemos que también las narrativas propias también son a veces difíciles de escuchar o de encontrar. Entonces son proyectos muy, muy necesarios, ¿no? los que nos habéis compartido.
Y también, bueno, hay una parte que tiene que llegar a un público que a veces también desconoce, ¿no?, que existen estos espacios para informar. En este momento sí que me gustaría abrir la palabra al público, porque seguro que también hay preguntas o reflexiones que compartir, así que estáis bienvenidos a dialogar también con las compañeras. Hola, gracias por compartir vuestras experiencias. Hace un tiempo que pienso como en crear como algún tipo de medio o espacio para compartir desde la comunidad trans no binaria. Iba a decir en Barcelona, no, en Cataluña o a nivel de España. Barcelona ya está muy centralizada, no le hace falta más. Y me preguntaba y me daba mucho miedo el tema de... Bueno, yo he estudiado periodismo, entonces siento que tengo ciertos conocimientos, pero a su vez, bueno, resonaba mucho con el proyecto que compartías tú, porque pensaba, ostras, si hay personas que os dedicáis profesionalmente a la comunicación, al periodismo, y luego otras personas pues, que se dedican a otras cosas y además a hacer esta comunicación, ¿cómo es eso de...? Yo pensaba, obviamente ahí hay como ciertos roles o cosas de poder, ¿no?, o de responsabilidades más grandes, y cómo lo manejáis eso para que igual no... Bueno, es que obviamente estoy poniendo aquí mi perspectiva blanca europea y ahí se nota un montón tal como lo estoy pensando. Pero, o sea, es algo que me da miedo como de empezar eso y caer como en esa dinámica, pues igual más empresarial, como decir tú haces esto, ¿no? O sea, la curiosidad o la duda era cómo os manejáis con eso, cómo os organizáis, el tema de editar los textos, hasta qué punto se edita, como no sé, qué cosas se corrigen, qué no. Es como muy general, pero es algo que me ronda la mente. Gracias. Pues primero es quitarse el miedo, ¿no? O sea, todos a veces, justo hablábamos con Kimi, que es con la que he estado como un poco más de tiempo, y siempre yo le decía hace rato, es que a mí me da miedo a veces hasta agarrar, empezar a escribir la entrada, ¿no? Yo estoy pensando un párrafo solo para escribir, no sé, 20 minutos. Pero después eso, mira, solo viene, solo cae. Creo que sí, lo que yo te puedo recomendar es ser muy abierta, ¿sabes? O sea, ser muy abierta, no tener estereotipos, y sí como cuesta descolonizarnos un poco, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea una mujer indígena no significa que yo esté totalmente descolonizada. O sea, eso para empezar, ¿no? Entonces, se requiere mucha apertura, se requiere mucho el habla, el escucha, ¿no? El escucha con otras compañeras, ¿no? Otras compañeras. No hay una receta como lo que decían las compañeras, pero mucha apertura. Nosotros justo hace poco yo hice un reportaje que fue para la revista Quiltra sobre defensoras del territorio de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, cuando yo antes de empezar con ese tema, yo decía, ¿cómo voy a escribir un tema sin yo ser de la diversidad, ¿no? O sea, eso a mí primero me costó, pero claro, yo hablé de las personas de la diversidad en territorios indígenas. Entonces, eso yo tenía puntos para mí, ¿no? Para decir, por lo menos, pues son del territorios indígenas, ¿no? Porque puede pasar que alguien me diga, pues tú no eres de la diversidad, ¿qué carajos haces con ese tema, no? Y eso puede pasar. Entonces, yo hablé desde ahí y estuvimos trabajando como 2 meses, en serio, justo con una compañera argentina que me editó el texto, que me acompañó. Y en el último, ya en la revisión final, aquí yo fui la reportera, en la última revisión me preguntan, oye,
pero tú no estás colocando el término de lesbianismo en tus textos. ¿Cómo te van a entender? ¿No? Y entonces yo así de, pero si se supone que estamos tratando de un texto desde los territorios, con términos de los territorios, ¿cómo me va a preguntar? Entonces yo creo que la editora nunca me entendió, ¿no? Entonces no hay un entendimiento de la editora conmigo en ese texto, porque yo nunca dije lesbianismo. Lo que yo traté de llamar en ese texto fue, en las comunidades indígenas claro que se habla de la diversidad, pero no de que eres lesbiana, eres gay, no, o sea, eso no son palabras que se usen, pero sí se usan palabras de a ella le gusta otra mujer, a él le gusta otro hombre, ¿no? O le gusta otro de su mismo sexo, ¿no? O sea, se conversa del tema, pero no hay un término, ¿no? Entonces, lo que nosotros colocamos, y para eso tuve que consultar una compañera que había terminado el doctorado en género, en temas de género. Entonces, ella me ayudó a entender un poco también como ella estudiando algunas situaciones de este tema en otras comunidades de Guerrero, que es también el pueblo Mepá, me parece, otro pueblo. Y entonces, lo que colocamos en los textos fue a mujeres que les gustan a mujeres, ¿no? Y que no necesariamente teníamos que mencionarlos como lesbianas, o machorras, o no sé, infinidades de términos que le coloca la academia, ¿no? También hay una situación con la academia que de repente es como que nos quiere poner a la fuerza. Nosotros, ¿cómo llamarles a ellos, a ellas, que ellas saben, ¿no? Y entonces hubo una situación de este tipo. Y entonces, al final de cuentas, con la editora ya no me escribió más. Y entonces el editor de la revista Kill Track lo leyó 2 veces y me volvió a hacer la misma pregunta. Y yo, ¿cómo te explico? ¿No? Y bueno, él abierto, ¿no? Entonces ya hablamos otra vez, mira, este párrafo dice, a mujeres defensoras, porque dicen que somos nosotras, pero ya adentro, como más adentro, digamos, dicen, nosotras nos gustan mujeres, ¿no? Y nada más. Y entonces, bueno, entonces a las mujeres que les gustan a otras mujeres, pero que además hacían un trabajo de defensa en sus comunidades. Entonces era defensoras del territorio de mujeres que les gustan a otras mujeres. Y ahí lo dejamos. O sea, no tiene que haber una discusión donde no hay una discusión. Entonces solo es como entenderlo y eso, ¿no? Ser como muy abierta, porque tal vez en un principio yo también esperaba como con otros términos, pero no fue así. Entonces es como que irte y no es lo que tú crees que es lo que es. Y ya, ser como muy abierta. Y esto de los roles, ¿no? De sí, poner, digo, yo luego de repente le digo a mis compañeras en el Notimia, como la familia peluche, de estas que pasa en la televisión abierta, de yo solo soy la editora. A mí mándeme textos y aquí le damos, ¿no? Nadie, de ahí en fuera, nadie tiene otra, o sea, no hay una función exacta, ¿no? Hay una coordinadora general que de repente nos dice, hay que reunirnos porque hay este tema. O hay alguien de contabilidad, pues porque también de repente hay que pagar la página del internet, ¿no? O sea, la página, el sitio, las redes, de repente cosas que requieren dinero, entonces hay una contadora. Y las compañeras que están en el momento que ellas quieren reportear, escribir algo, pues ya, yo soy la que les dice, ya manden un texto, ¿no? Ya no sean. O ya dense un espacio y ya mandan el texto. Y nada más, o sea, lo único que yo hago es como eso, editar los textos. Cuando me llegan, trato yo de no cambiarlo, pero sí como darle un sentido, ¿no? Algo que se pueda entender también, ¿no? Y ya es todo lo que yo hago. Y perdón, tanto. Yo sobre la división del trabajo, hemos tenido diferentes momentos y cambia de acuerdo a la realidad y a los temas y a los lugares. No hay una estructura estática y va cambiando. Tenemos de hecho un equipo que va haciendo en tiempo real desde hace 3 años,
que nos vamos adaptando a los tiempos, especialmente políticos en mi país. Entonces hay un equipo que va pensando cómo tenemos que irnos adaptándonos, con lo cual lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, ahora no nos está sirviendo todo. Entonces, primero hay como una apertura de todo el mundo, de saber que van a haber cambios y que pueden haber cambios y que yo puedo cambiar de posición. Esto lo hicimos intencionalmente y ha habido muchas sesiones, porque antes cuando necesitábamos hacer un ajuste o un cambio, quizá la gente que viene más de haber antes trabajado en un lugar donde la cosa es más rígida, un pequeño cambio le hace sucumbir emocionalmente y hay crisis. Entonces empezamos a hacer esto para que la gente tuviera apertura a los cambios. Hay mucha gente que hacemos funciones diferentes. Por ejemplo, yo cuando se necesita soy reportera, soy investigadora, soy editora, soy fotoperiodista, subo las redes sociales, puedo tener muchas funciones y hay muchas personas que están abiertas a la flexibilidad de aprender diferentes posiciones dentro de los medios que tenemos. Hay gente que no, hay gente que dice, no, yo mi tema es y a mí me gusta hacer video. Bueno, dale. O sea, hay un principio que es en donde te sientes más cómoda o en donde quieres hacer. Hay gente que ahora está en un proyecto de investigación y al siguiente año quiere hacer la cobertura de un tema judicial o político o involucrarse en una sala de creación que tenemos unos proyectos que se llaman así. Sobre la edición, la verdad es que dependen. Tenemos una forma de trabajo que es el trabajo colaborativo, que es que la red de corresponsales que están en territorios a veces pueden hacer el prerreporteo o pueden hacer el reporteo y no tienen el tiempo de escribir o de producir. Entonces, por ejemplo, ahí se hacen parejas o en tres, donde entre los tres o entre dos hacen un trabajo concreto, una investigación, un reportaje, una crónica o algo. Alguien solo reportea y alguien escribe y etcétera. Eso puede pasar. Para editar depende. A veces no todos los trabajos tienen la estructura tradicional, digamos, de la entrada y eso. Hay gente que escribe de otro modo y nosotros respetamos la manera en la que quiere escribir. Hay gente que su idioma materno no es el castellano y entonces escribe adaptando, digamos, muchas cosas de su idioma o a su estructura en castellano y eso no lo modificamos. Entonces eso no nos metemos a eso. También hay apertura y hemos planteado apertura a la gente para que una revisión editorial no signifique una transgresión personal. A veces hay escritoras y escritores que una revisión editorial sienten como algo, no sé, es como que le están matando a su cariño más profundo y entonces pasa de todo. Que seamos de América Latina o es de una comunidad o algo así, no significa que no seamos seres humanos y que no hayan discusiones de poder, que no haya gente que crea que porque es editora entonces ya es la manda más. Eso, por supuesto que también nos pasa. Y hay que ir lidiando con esas cosas, no somos exentas de crisis y de conflictos. No siempre es fácil hablar y decir, oye, no te molestes porque te estoy editando. O sea, no me caes mal, solo que hay que cambiar esto porque no se puede corroborar de ninguna manera. Por seguridad, la seguridad nos ha trastocado muchísimo. Hay compañeras nuestras que han ido a la cárcel, ahora mismo hay 7 personas exiliadas, por lo tanto el rigor sí es fundamental. O sea, no podemos asegurar nada que no nos consta más si es delicado, si estamos hablando de ese fulano es un corrupto. A ver, no lo puedes decir. Hay que demostrarlo. Entonces, a veces también hay una idea de que el periodismo comunitario y feminista es activista, dicen desde afuera. Y eso no significa que no seamos activistas, pero adentro también a veces hay personas que piensan el periodismo comunitario y feminista es activista, entonces puedo opinar sin contrastar o sin tener la prueba de lo que estoy diciendo. Así que ahí también tenemos que apretar tuercas y no siempre a todo el mundo le gusta como que haya que apretar la tuerca, es el trabajo de las editoras a veces. Entonces, pues yo eso diría sobre la división del trabajo y la edición. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no a mí me viene una por la... ¿Sí? Hola, encantada de estar aquí otra vez, como ayer.
Y muchas gracias de verdad por traer estos proyectos, porque si no hubiera venido hoy no me hubiera enterado de que existen estos proyectos. Para mí es un tesoro. Es un tesoro poder ahora ya empezar a compartirlo a gente que aprecio, el que puedan disfrutar de trabajos que se hacen con honestidad, que no es fácil encontrarlo, ¿vale? Lo digo por experiencia, porque busco periodistas algunas veces y no se encuentran. Se encuentra gente que cobra por periodismo, pero no periodistas. Entonces, cuando se ven este tipo de proyectos valientes, yo creo que hay que extenderlos y también que sirvan de ejemplo, como dice la persona anterior, que se pueden tener iniciativas. Y estoy de acuerdo con que lo local creo que es muy importante, porque nos han vendido el tema de la globalización, en el sentido de que te puedes enterar más fácilmente de lo que pasa en China que de lo que pasa aquí ahora mismo en Barcelona, en este barrio concretamente, ¿no? Entonces creo que lo local, además en cine, se está viendo que muchas películas con éxito ahora, por ejemplo de Cataluña, están hablando de situaciones en pueblos concretos. Una chica cuenta lo de su familia, lo que ha investigado de su familia, y le dan el premio en, no sé si en Cannes o en Berlín, ¿sabes? O sea, que hay un interés por conocer lo que se cuenta en primera persona, ¿no? Y lo que tú has contado sobre Oaxaca, concretamente tu etnia, que parece ser que no han tenido necesidad de desarrollar escritura. Ahora sí, pero se podría decir que hasta más o menos una época contemporánea se han mantenido solo oral. Me interesaría mucho que expliques un poquito cómo ha sido ese choque con lo escrito, porque claro, es que yo pienso que yo, por ejemplo, cuando era pequeño veía que a mi abuela le obligaron a aprender a escribir, a leer. Yo recuerdo que mi abuela al principio no lo veía muy claro, ¿no? Y le decían como que era el gran avance, el gran progreso, y estoy de acuerdo con que leer es interesante para conocer otras experiencias. Pero también veo ahora que ya no me creo lo de los gobiernos ni de las administraciones, veo que desde los gobiernos se impulsa la lectura y la escritura para controlar a la gente. Porque una normativa, una legislación, hace efecto si tú sabes leerla. Si me ponen dentro la ley de civismo, por ejemplo, de Barcelona y me la ponen delante de la cara y no sé leer, me da igual. Yo mañana sigo haciendo lo mismo. Pero si me han enseñado a leer, ya me obligan a decir, ¿lo has leído? Pues ahora mañana lo cumples. ¿Vale? Entonces, por eso veo que hay una doble cara de lo de leer y escribir, ¿no? Y puedes explicar un poco cómo ha sido ese cambio, ¿no? Ese proceso. Pues así como súper rápido, ahorita por ejemplo los temas de ahora pues con la IA, ¿no? Entonces hay muchos proyectos como que así al full, yo no sé como si pudiera ser también como una excusa para poder como saquearnos, ¿no? Como nuestros conocimientos. Pero también hay como siempre van como dos, ¿cómo se puede decir? Como dos posturas, ¿no? Una que, por ejemplo, hay que alimentar la IA para que nos enseñe, ¿no? Entonces, hay una postura que decimos, no, o sea, ¿por qué tendríamos que apostar a la IA, a alimentar una base de datos? Entonces, lo que hemos dicho también muchas veces es, la lengua es lo último que nos queda. Y si nos roban la lengua, ya valimos chetos, como dicen en México, ¿no? O sea, si nos roban la lengua, ya nos roban todo. ¿Por qué? Porque en la lengua están todos nuestros conocimientos, ¿no? Desde esto del uso de la medicina tradicional, la partería. O sea, las parteras no necesitan escribir para saber sobre toda la tarea que hacen, ¿no? O no necesitan, por ejemplo, los sacerdotes, por así decirlo, los sacerdotes tradicionales para hacer un ritual, ¿no? Nuestros espacios sagrados no necesitamos escribirlo. ¿Por qué? Porque lo entendemos, o sea, entendemos cuando se habla, se explica. Entonces, para nosotros nunca ha sido necesario escribirlo, ¿no? Sin embargo, también el Estado ha estado como esto de que tienes que saber leer y escribir. Y entonces cuando ya estamos adentro, porque pues ya estamos en una era globalizada, capitalista y demás, entonces ahí nos vemos obligadas a escribir, ¿no? En mi caso yo aprendí el castellano a mis 6 años cuando fui a la escuela, ¿no? Porque los maestros no hablaban mi lengua, entonces yo tuve que aprender. Y entonces ahora, por eso es que a veces le decimos, ¿por qué
qué tendríamos que aprender a escribir? ¿No? O sea, hemos vivido todas nuestras abuelas, abuelos, tatarabuelos, y han sobrevivido, ¿no? O sea, no le vemos como por qué tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero bueno, también está el otro lado, que bueno, hay niños, ¿no? Como ya lo decíamos, que la otra cara es que hay niños, niñas, que ya no hay como esa posibilidad de aprenderlo porque las situaciones, el contexto violento en el que estamos, hay desplazamiento, ¿no? Entonces se ven obligados a dejar su comunidad y hay un desplazamiento de la lengua y entonces ahora se necesita recuperar. Y entonces también hay gente que está haciendo eso, ¿no? El poder aprender a escribir. Ya hay. La verdad es que el tema de la lengua es todo muy amplio, pero ya hay gente que se está organizando para también poner ¿cómo se llaman esas reglas? Gramática, la gramática, ¿no? De la lengua. Pero ha sido una discusión porque en solo mi lengua hay como 30 variantes. Entonces, cuando lo quieren centrar a una lengua, decimos, ¿quieren centralizar nuestra lengua? Entonces, ya todos nos ponemos así de, no, ese ni le intentemos, ¿no? Y entonces es una discusión muy grande. La verdad es que yo pensando en mi madre y mi abuela, no veo necesario que tengamos que escribirlo, ¿no? Y yo no lo escribo, solo lo medio leo. Bueno, sí, medio intento escribirlo, pero lo hablo, eso sí, ¿no? Sí tengo que mejorar en mi habla porque hay palabras que, como ahorita que me la he pasado hablando en español, pues de repente que estás hablando en tunsavi y hay una palabra que dices, ¿qué? ¿Cómo va? ¿No? Entonces, eso podría decir. No sé si hay alguna otra pregunta, no nos queda mucho tiempo. Pero si no hay más preguntas, sí que me gustaría que las compañeras también de la Veïnal y periódicas también nos explicaran un poquito, ¿no? Porque están en otros contextos. En el caso de la Veïnal, bueno, nos apela mucho a una ciudad que conocemos bien y creo que el proyecto puede ser un espacio de mucha libertad narrativa, ¿no? Lo hemos visto en el vídeo introductorio maravilloso, ¿no? Con unos perfiles de personas muy, muy diversos, ¿no? Y que cuentan su propia historia. Y en el caso de periódicas, igual, Bárbara, me gustaría también que nos explicaras mejor también ese inicio que ya comentaste un poco, ¿no? En el contexto de Ni Una Menos, pero que también surge de un auge social con unas necesidades, ¿no? También para ser expresadas. Entonces, bueno, igual. ¿Voy? Vale. A ver, en relación a la diversidad de contenidos y de formas de producir, yo creo que todas nos caracterizamos un poco por esa metodología en la que la toma de decisiones esté muy centrada en el grupo, en el colectivo, en el espacio, en el contexto en el que habita la propuesta y que desde ahí surja un poco esa motivación por crearlo o convertirlo en relato, ¿no? Cuando trabajamos en estos procesos, creo que se mezcla mucho una idea de comunicación que tiene que ver mucho con esta dimensión más transformadora, no tanto informativa, y entendemos que pasan cosas también en el colectivo, ¿no? Yo me he quedado mucho resonando con tu intervención también, ¿no? Con esas problematizaciones que nos surgen constantemente y que también cuando generamos espacios colectivos de trabajo en donde las relaciones de poder se ponen en juego y los egos y bueno, todas estas cuestiones tan humanas, ¿no? Creo que una de las fórmulas que sí sabemos que funciona, que no por ello es sencilla, es el colectivo, ¿no? Es esta valentía de escucharnos, de interpelarnos y de recordar que tenemos un objetivo. Y fijarnos ese objetivo y tener claro, como comentaba también en periódicas, ¿no? Antes de ganar un peso, tener muy claro cuáles son nuestros principios, cómo nos vamos a organizar
y estar dispuestas a equivocarnos porque si el miedo a equivocarnos nos va a paralizar y no nos va a permitir nada, entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, ya el hecho de tener la pregunta de si te va a costar o vas a ser interpelada o cómo se ponen en juego esas relaciones, ya es un montón y tiene muchísimo valor. Hay un montón de gente que ni llega a ese punto de preguntarse si va a ser difícil o no. Entonces me parece maravilloso que exista esa pregunta, es muy grande en verdad. Y un poco nos organizamos así, entonces es complejo, es súper vivo, es muy distinto un grupo de señoras mayores y sus amigas que un grupo de jóvenes que llegaron de Marruecos cuando eran menores de edad, que, no sé, que reivindican que a pesar de tener problemas de consumo de drogas, también son vecinas aunque vivan en la calle, ¿no? Y cada contexto es un mundo. Pero es el cuerpo que tenemos ahí. Y ahí va un poco en contra de esta otra existencia virtual que nos acerca, que nos hace sentir que estamos conectadas, pero este espacio ahora es el que nos permite esa articulación, ese sentido que vamos hilvanando y que quería agradecer, ya que tengo el micro, que se dio el espacio, ¿no? Y que ya solo este momento así, con todos los pasados que traemos y con todo lo que estamos por hacer, ¿no? Presentifica que ahí vamos. Y no sé si respondí la pregunta, pero... Está bien. Tengo uno. Bueno, me preguntabas del contexto en el que nace Periódicas. La provincia de Santa Fe es una provincia muy violenta. Tiene la tasa de homicidios más alta de Argentina, la ciudad de la que soy, que es la capital de la provincia de Santa Fe. Está cerca de Rosario, es la misma provincia. Si se ubican donde es Messi, por ahí. Pero sí, bueno, hay un gran problema de drogas, de narcotráfico y de violencia en general, porque en Rosario sí que hay las muertes y la violencia, los homicidios sí están relacionados con la droga. En Santa Fe hay un problema grande de convivencia en general. Y bueno, y por supuesto las mayores perjudicadas son las mujeres, que terminan siendo víctimas de una o de otra manera, ya sea directamente o por venganzas, que terminan siendo femicidios. Entonces, en la ciudad de Santa Fe ocurrieron hechos muy, muy duros para el movimiento feminista, que fue un quíntuple femicidio, un año, y el año anterior, un año fue un cuádruple femicidio, un 24 de diciembre, y al año siguiente, un 30 de diciembre, un quíntuple femicidio. Fueron seguidos, esto fue 2016, 2017. Eso al colectivo de periodistas feministas nos pegó muchísimo, claramente, además de que hay una mujer muerta en Argentina cada 20 horas. En Santa Fe es más o menos una por semana, en promedio, ¿no? Entonces empezamos a discutir cómo se relevaban los datos, y para nosotras era muy importante eso, era como cómo se relevan los datos. Si es un asesinato a un hijo, es un femicidio también. Poner todas estas cuestiones en discusión de qué era un femicidio, qué es la violencia machista, por qué no se cuentan en los medios de comunicación, por qué las crónicas judiciales son tan escuetas y no cuentan el contexto o de qué nivel socioeconómico vienen las personas que están imputadas o que están siendo investigadas por delitos, que eso era algo muy, muy frecuente también. Nos dimos cuenta de que había personas que eran públicas, que cometieron un delito y se sabe todo el mundo, aunque sean las iniciales, pero las personas que en general terminamos conociendo los casos venían de un nivel socioeconómico bajo, y las personas de un nivel socioeconómico alto parecía que no cometían delitos, y sí lo sabía. Por supuesto que lo sabía, pero bueno, hay muchas cuestiones que venían sucediendo, además también una cuestión del aborto. En Santa Fe hay un caso muy emblemático del 2006, que es una mujer que se llama Ana María Acevedo,
que pidió un aborto legal en ese momento, porque sí había causales y era legal en Argentina en ese momento, y se lo negaron a pesar de que tenía un cáncer en la boca y que no iba a poder llevar a término su embarazo. Fue atendida en un hospital público, la obligaron a llevar adelante el embarazo y murió ella y su bebé luego. Y bueno, eso movilizó a la provincia en el movimiento feminista durante muchísimos años y después fuimos vigilantes durante los años siguientes de que eso no vuelva a suceder en los hospitales públicos, pero sí que hay una resistencia muy grande en la ciudad de Santa Fe, no tanto en Rosario, de que se practiquen los abortos que eran legales y que bueno, ahora son legales porque son voluntarios. Había un cambio de ley, antes no se podía, o sea, era solamente legal si había ciertas causales de salud, que en este caso aplicaba. Entonces veíamos con mucha preocupación que no se aseguraban los derechos básicos de salud de las mujeres en general, de que no se atendían las denuncias policiales, que no se atendían las denuncias judiciales de mujeres que estaban en peligro por violencia machista, de que había un gran discurso mediático de que éramos exageradas o locas o putas, como siempre son esas tres variantes. Entonces, bueno, decidimos en ese contexto de decir, bueno, basta de que hablen por nosotras y bien, o sea, me pareció muy interesante tu pregunta porque, bueno, yo vengo y algunas de nosotras de periódicas, otras no, pero algunas sí que venimos de unos medios corporativos, como se le dice, medios grandes, pero aún así eso no significa que podamos hablar de lo que queremos, de todo lo que queremos o de lo que nos parece importante. Las discusiones con los editores para poder poner una palabra que en el movimiento de periodistas feministas tenemos un lema que es lo que no se nombra no existe. Entonces, para nosotras, el Ni Una Menos fue una justicia social poder incluir la palabra femicidio. Luchamos mucho por esa palabra. Luchamos mucho por poder decir las identidades de género. Luchamos mucho por poder contar lo que pasaba con todas las letras, sin eufemismos y dejando de intentar no molestar para contar lo que nos pasaba también. Entonces, bueno, un poco fue esa motivación y después pasar a la edición interna de un movimiento cooperativo entre nosotras, editarnos, fue caótico. Debe ser, bueno, lo mismo que contaban las compañeras, pasó también en periódicas, que eran discusiones interminables, porque somos todas muy diferentes, de diferentes orígenes, de diferente experiencia laboral. Algunas no tenían ninguna experiencia laboral, pero querían ser periodistas y ahora lo son. Y bueno, las discusiones eran interminables realmente, o sea, estábamos un día entero discutiendo y cuando no nos poníamos de acuerdo entre editora y periodista, lo elevábamos, decíamos, buscamos una tercera compañera que dirima, pero creo que no te tiene que, sea donde sea que trabajes o que intentes estar, si haces periodismo, tenés que tomarlo como una oportunidad de encontrar en tu cabeza argumentos mejores para sostener lo que pensás y lo que querés contar. Y ese es el desafío, y se puede en general. Así que bueno, ese es un poco el contexto en el que nace Periódicas. Y bueno, y creo que a nivel efecto en la ciudad con respecto a otros medios, los otros medios empezaron a cuidar mucho de cómo titulaban y hasta incluso nos llamaban para preguntarnos qué íbamos a poner antes de que salga la noticia. Porque empezaron a sentirse acomplejados de no evolucionar socialmente, de no escuchar al movimiento de mujeres. Al tener nosotras nuestra propia palabra, generamos un cambio dentro de lo que es los discursos. Así que, bueno, en ese sentido es lo que pasó y lo que sigue pasando, por suerte, a pesar de mi ley ahora. Muchísimas gracias. Lo siento porque tenemos que terminarlo aquí, porque nos van a cerrar el espacio, básicamente. Nada, solo agradecimiento infinito a todas. Muchísimas gracias. Por favor, seguid sus proyectos en redes sociales, sus páginas web, darles todo el apoyo necesario porque es muy, muy, muy valioso todo lo que hacen y os animo a visitar
todo su trabajo, es espectacular. Bueno, es la última actividad presencial de la semana y es un honor que sea justamente esta actividad, así que gracias de nuevo y os animamos a venir con nosotras el domingo a la manifestación del 8M a las 11:30 en el Jardinets de Gràcia. Muchas gracias y bona nit.